Vamos a continuar con nuestra serie de vídeos de Ferdinando Carulli, ahora con el estudio número 5, que como ya sabéis al principio todos eran más bien arpegios, pero a partir del número 4 ya abandonamos un poquito los arpegios y por fin llegamos al fingerstyle, que emplea varias voces, bajo, acordes, melodía, porque como muchos sabéis, esta serie ha venido motivada por un miembro del canal que quería aprender a tocar en plan fingerstyle, rollo Andy McKee, Ali Bata, etc. Pues como la casa nunca se empieza por el tejado, hay que comernos unas cuantas canciones muchísimo más sencillas y con muchísimas menos técnicas implicadas para poder llegar hasta ahí. Dicho esto, aprovecho para deciros que haciéndoos miembros del canal a través del botón unirse os permite este tipo de cosas, os permite tener una atención más personalizada, una comunicación más directa, os permite pues que os dedique una serie de vídeos ya con una trayectoria en lugar de ser vídeos sueltos con las peticiones que hacéis, y sobre todo que no tenéis que esperar la barbaridad de tiempo que estoy haciendo esperar a la gente con las peticiones, porque no doy abasto, sencillamente. Pedís mucho más de lo que soy capaz de producir. Y después de este momento de publicidad gratuita, vamos con la pieza en cuestión. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. La canción se divide en 4 partes. Esas 4 partes se repiten 2 veces cada una. Y luego volvemos al principio y repetimos de nuevo las otras 2. O sea que este vídeo debería ser una cosa rápida. Patrañas. Para la primera parte estamos en tonalidad de mi menor. Y lo primero que vamos a hacer es analizar cómo va nuestra mano derecha. Medio con el pulgar al mismo tiempo en cuarta y primera. Y luego índice en segunda. Y ahora pulgar en tercera. ¿Vale? Entonces el pulgar va saltando. Mientras que... y cerramos con índice, medio, índice. El movimiento sería muy despacio. Entonces, para hacer los 2 primeros compases, lo único que vamos a tener que poner es el mi en la cuarta cuerda para hacer nuestro acorde de mi menor. Por lo tanto, segundo traste con el dedo 2 de la cuarta cuerda. Y hacemos el movimiento que os acabo de enseñar. Esto en realidad es una sugerencia, o sea, bien podríais hacerlo, por ejemplo, con el anular y hacer anular, medio, índice, medio, anular, medio. Pero como yo lo aprendí y como lo sugiere la partitura del estudio, mejor pivotando con el pulgar. Los 2 siguientes compases hacemos con dedo 1 en traste 1 de la cuerda 4 y con dedo 3 en el fa sostenido, o sea, traste 2 de la cuerda 1. Aquí lo que estaríamos haciendo es un acorde de si séptima. Patrañas. Pero solo marcamos estas 2 notas y dejamos el si al aire en la segunda cuerda. El movimiento con la mano derecha sería pulgar con medio en cuarta y primera, y con el índice segunda, y ahora primera, segunda, primera, segunda. O sea, tan sencillo como... Y entonces hacemos este si séptima que os he dicho. Patrañas. Bueno, en realidad es un si. Ahora cambiamos a sol con el dedo 4 y volvemos a hacer el si en la cuerda 2 y volvemos a fa sostenido y el si. Y ahora, con el dedo 2 y el 4, haríamos traste 2 y traste 4. Entonces, si veis, simplemente hay que avanzar un traste más, pero en vez de repetir dedos, alternamos con el 2 y el 4, que los tenemos libres. Y hacemos exactamente el mismo movimiento. Pero en vez de avanzar hasta sol sostenido, que sería lo que hacía la anterior, bajamos a fa, ¿vale? O sea, despacito.
Repetiríamos los dos compases del principio. Y ahora volvemos a hacer el si. Y cerramos con un mi menor, que sería dedo 2, traste 2, cuerda 4, y las otras 3 al aire, y con pulgar, índice, medio, anular tocamos todas las cuerdas. O sea, esto mismo se repetiría una segunda vez. La primera vez lo tocamos más fuerte y la segunda vez más suave. En la segunda parte, prácticamente igual. Vamos a aprender primero la mano derecha, pulgar en cuarta cuerda, medio en segunda, pulgar en quinta, índice en segunda, y de nuevo pulgar en cuarta, y medio en segunda. Podemos hacerlo al revés también, en vez de medio, medio, hacer índice, medio, índice. Lo que hay que hacer es intentar nunca, como ya os he dicho en otras ocasiones, repetir dedo, ¿vale? Entonces, o. Y ahora con la mano izquierda, las notas que hacemos con el pulgar harían re sostenido, si, re sostenido. En cuerda 4, traste 1, cuerda 5, traste 2, con dedos 1 y 2. Y con el dedo índice y el dedo medio lo que hacemos es un si al aire, y vamos alternándolo. Ahora para el siguiente compás haríamos, como os he dicho, podemos hacerlo también utilizando el anular tal que... Pero la partitura nos pide, y me parece muy bien, y suena muy bien, que lo hagamos así. Más despacio. Cuarta, segunda, tercera, segunda, primera, segunda. Y simplemente, de nuevo es el mi menor, así que dedo 2, traste 2, cuerda 4. Y ahora no tengo que explicarlo mucho porque volvemos a hacer. Y ahora se repetiría piano. Igual que antes. Cerramos con un acorde de mi menor. Esa es la segunda parte. Dos veces, una fuerte y otra débil. La siguiente parte nos vamos a sol mayor. Ya sabéis, muchos de vosotros, que sol mayor y mi menor al final son la misma tonalidad, pero en un modo diferente. Los que habéis estado mirando el estudio anterior podréis ver que vamos a repetir posición de sol, porque el estudio anterior estaba en sol, el estudio 4. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es, como estamos en ritmo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Vamos a hacer un sol en la cuerda 6, o sea, traste 3 de la cuerda 6 con el dedo 3, y el si y el sol al aire con dedos medio e índice en cuerdas 2 y 1. Y ahora vamos a hacer do la, o sea, traste 1, cuerda 2 con el dedo 1, y traste 2, cuerda 3 con el dedo 2. Fijaros que cuando hacemos esto no hay que mantener el sol, ¿vale? No hay que hacer... El sol se puede quitar, porque hacemos un silencio ahí. Y ahora, para no repetir los dedos de la mano izquierda, lo que hacemos con dedos 3 y 4, nos venimos a re y a fa sostenido. Y hacemos medio, índice, pulgar, índice, medio, índice. Otra vez doy la, mismo movimiento.
Dedo 1, traste 1, cuerda 2, dedo 2, traste 2, cuerda 3. Y ahora todo al aire, mismo movimiento. Y la segunda parte de ese primer trozo de la parte 3, vuelve a hacer lo mismo. Pero cierra con sol y con sol, en la sexta y en la tercera. O sea, tercer traste, dedo 3, cuerda 6, y el sol al aire en la tercera. Y lo hacemos con medio y con pulgar. O sea... se repetiría una segunda vez, esta vez no hacemos una parte más suave, lo tocamos igual, así lo indica la partitura al menos, y podemos ir a la parte 4. Vamos a escuchar, eso sí, primero la parte 3 entera. En la parte 4 seguimos en sol mayor y viene para mí lo más bonito de la canción, o lo más interesante, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería dedo 3 o dedo 4 en el traste 3 de la cuerda 2, y para las dos primeras notas alternamos índice, medio, hacemos una corchea y lo que vamos a hacer es responder con el re al aire. Y ahora nos vamos, que esto es lo bonito, a do sostenido con mi, ¿vale? Entonces do sostenido es dedo 2, traste 2, cuerda 2 y mi al aire, con el índice y con el medio. Y seguimos respondiendo con el re. O sea... y ahora nos vamos a do y a fa sostenido, con dedos 1 y 3. Como veis, siempre respondemos con el re. Y cerramos con sol y con si. También con índice y con medio, ¿vale? El sol en el tercer traste de la cuerda 1 y el si al aire. Y volvemos a hacer. Así que ahí no hay que entrar en detalle porque ya lo hemos hecho. Para cerrar de nuevo con sol y con sol. Lo repetiríamos una segunda vez. Lo escuchamos entero. Ahora volveríamos a repetir la parte 1. La haríamos 2 veces. Y repetiríamos la parte 2 haciéndola de nuevo 2 veces para acabar la canción. Y esta segunda vez terminamos la canción. Os dejo la canción entera al final y espero que os guste sacarla. Es muy divertida de tocar, la verdad. A mí me gusta bastante. Y es relativamente sencilla. Bueno, es sencilla en realidad. O sea, al final esto es de lo primero que te enseñan a hacer de multivoicing cuando estés estudiando guitarra clásica. Así que no debería daros mucha guerra. Y si os la da, ya lo sabéis, me lo ponéis en los comentarios y si puedo ayudaros de alguna manera, os ayudo. Vale, sed buenos. Thank you.